Pues bueno, pues buenos días a todos. Vamos a ver el cafecito de hoy, lunes 9 de julio. 9 de julio, vamos a ver un tema que fíjense bien, como, aunque es un tema que yo digo siempre que es medio ilógico, ¿no? El impuesto sobre nóminas. Aquí en Sinaloa, pues se llama impuesto sobre nóminas, en otros lugares se llama impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado, pero fíjense cómo puede ser algo incongruente el decir, voy a pagar impuestos por generar empleo, ¿no? Entonces, pero pues así es, ¿no? Entonces, vamos a ver este impuesto sobre nómina, que en Sinaloa tuvo un cambio muy importante en el 2017. Entonces, no quisiera que lo dejáramos pasar, entonces me parece que es un muy buen tema que podemos observar hoy, ¿no? El impuesto sobre nóminas. Entonces, vamos a empezar. Gracias. El impuesto sobre nóminas es un impuesto estatal que grava la realización de pagos de dinero por concepto de remuneraciones al trabajo personal en relación de dependencia, o sea, cuando hay subordinación. Los sueldos y salarios, el dinero pagado por tiempo extra, los bonos, las primas de antigüedad, comisiones, ayudas, son consideradas remuneración para este impuesto. Este impuesto alcanza y obliga a las personas físicas o morales que en su carácter de patrones realicen pagos por remuneraciones a sus trabajadores. En Sinaloa, vamos a dividir dos estados, porque no podemos ver todos los impuestos de nómina de todos los estados, ¿no? Pero vamos a agarrar Sinaloa y Sonora. En Sinaloa, ¿de qué manera aplica? Pues su fundamento legal se encuentra en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, cuya última reforma se publicó en el periódico oficial número 161 el 22 de diciembre del 2017, que ahí viene un dato importante ahí de cambios, ¿no? Para encontrar el fundamento, nos tenemos que ubicar en el título primero de los impuestos, en su capítulo 3, que dice impuestos sobre nómina. Ahí encontramos el artículo 17 que dice así, esta es una traducción literal del artículo 17, ¿no? ¿Qué nos dice? Se encuentran obligadas al pago de este impuesto las personas físicas y morales que, aún teniendo su domicilio fuera del Estado, realicen en el mismo, en el Estado, erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se le otorgue. Para los efectos de este impuesto, se consideran erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que se deriven de una relación laboral, y cuando el servicio se preste en otro estado, no se causará este impuesto por los pagos que realicen por estas erogaciones. Fíjense bien, aquí esto es muy sencillo. Yo soy una empresa que tiene su domicilio en Sonora, pero a pesar de que tengo el domicilio en Sonora, por algunas circunstancias pago sueldos en Sinaloa. Entonces, a pesar de que no soy un contribuyente en Sinaloa, porque no tengo mi domicilio en Sinaloa, si pago sueldos en Sinaloa, estoy obligado a pagar impuestos sobre nóminas en Sinaloa por los montos que pago en Sinaloa. Si al contrario, yo tengo un domicilio en Sinaloa, pero los sueldos y salarios los pago en Sonora, en Sinaloa no estoy obligado a pagar el impuesto sobre nóminas. A lo mejor en Sonora ciudad, pero aquí en Sinaloa no. Entonces, este es un dato importante porque no importa el domicilio, sino el lugar donde se realizan las erogaciones, ¿no? ¿Cómo nos inscribimos ante la obligación esta? Los requisitos para inscribirse ante el impuesto sobre nóminas son los siguientes. Uno, primero, copia del aviso de alta ante el IMSS. Fíjense cómo aquí se ocupa el aviso de alta ante el IMSS. Copia del aviso de alta ante el SAT. Original y una copia del comprobante de domicilio. Original y una copia de la identificación del contribuyente y llenar el formulario único de registro, ¿sí? Si es persona moral, además deberá presentar la copia de la escritura constitutiva y o poder notarial
y una copia de la identificación del representante legal, ¿no? Pero fíjense algo que es muy importante. Fíjense cómo dice una copia del aviso de alta ante el IMSS. ¿Cuándo doy un aviso de alta ante el IMSS? Pues cuando tengo trabajadores, ¿verdad? Esto quiere decir que si yo soy una empresa que por alguna circunstancia no tengo trabajadores, pues no estoy obligado también al impuesto sobre nómina, ¿verdad? Entonces tengo que tener trabajadores para poder registrarme en el impuesto sobre nómina, ¿no? Dice otra cosa, ¿cómo se determina el impuesto en Sinaloa? ¿Sí? El artículo 18 me dice la forma en cómo se determina el impuesto. Y fíjense cómo el impuesto sobre nómina se determinará sobre el monto total de las erogaciones grabadas mensualmente, realizadas por concepto de remuneración del trabajo personal subordinado, o sea, la base gravable, mediante la aplicación de una tarifa. Fíjense cómo en Sinaloa el impuesto se causa con una tarifa. Y fíjense cómo es una tarifa similar a la del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Hay un límite inferior, un límite superior, una cuota fija y un % a aplicar sobre el excedente del límite inferior, ¿no? Entonces, fíjense cómo los rangos son de hasta 500,000 pesos, de 500,000 a 700, de 700 a 900 y de 900,000 pesos mensuales de sueldos o erogaciones en adelante, pues básicamente la tasa es el 3%, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí tenemos un ejemplo del pago del tercer trimestre del 2018. Recuerden algo muy importante, la base gravable, o sea, la tarifa es mensual, por lo que si yo tengo un bimestre, o sea, yo tengo un bimestre, entonces tendré que hacer dos cálculos, ¿no? Lo primero, vamos a ver, es el tercer bimestre que se compone por mayo y junio, ¿verdad? Entonces, tengo que sacar las erogaciones grabadas de mayo, son 456,000 pesos, y voy a determinar el impuesto por pagar. Voy a decir, el monto de la erogación menos el límite inferior por la tasa del % excedente más 0, porque este no tiene cuota fija, ¿verdad? El primer rango no tiene cuota fija. Entonces vamos a decir, el impuesto a pagar son 455,999.99 por 2.4% más 0 de cuota fija. Entonces el impuesto a pagar el resultado de esta multiplicación son 10,944 más 0, ¿sí? Pues el impuesto a pagar serían 10,944 pesos. Eduardo me pregunta si para determinar la base para este impuesto hay partes grabadas y exentas. Sí, sí hay partes grabadas y exentas. Y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? No desesperen. Entonces, el impuesto a pagar son 10,944, pero nótese cómo es por el mes de mayo, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasó en junio? En junio tengo erogaciones por 689,542, entonces si vemos la tarifa, pues ya caigo en este segundo renglón, ¿verdad? O sea, ya estoy en ese segundo renglón. A los 689 le resto límite inferior y ya tengo una tasa diferente. La tasa es 2.6%, ¿sí? Y aquí sí sumo la parte de la cuota fija que corresponde a 12,000 pesos, ¿verdad? Entonces, voy a sacar el excedente del límite de las erogaciones y el límite inferior, son 189,541.99 por 2.60% más los 12,000 pesos. El resultado de esto son 4,928.09 más los 12,000 pesos. Quiere decir que en junio voy a pagar 16,928.09 en junio. Pero como esto es bimestral, entonces tengo que traerme lo que me dio a pagar de mayo, que son 10,944, más los 16,928.09 de junio, y entonces el impuesto a pagar por el tercer bimestre son 27,872.09, ¿no? Si ven, es un cálculo relativamente sencillo, no le doy mucha complicación, pero pues así es como se determina el impuesto. Ahora bien, también algo que es importante aclarar, si en los meses que comprende el periodo a declarar, los periodos, ahorita vamos a ver, pueden pagarse de manera bimestral o de manera trimestral. Entonces, si mi obligación de pago es bimestral y yo
en el primer mes del bimestre y en el segundo mes del bimestre tengo erogaciones menores a 500,000 pesos, entonces lo que puedo hacer es un cálculo diferente, ¿verdad? Lo que voy a hacer es, tomo las erogaciones de mayo más las erogaciones de junio y le voy a aplicar directamente el 2.4%, porque no hay cuota fija, pues. Entonces, si yo en mayo tengo 400,000 y en junio tengo 450,000, pues es muy sencillo. Sumo los 400 más los 450 y le aplico el 2.4% directamente y así voy a llegar al resultado pagado, ¿no? Eso es si es bimestre. Pero si es trimestre y en los 3 meses tengo cantidades menores a 500,000, pues entonces puedo hacer lo mismo, ¿ah? Sumar las evaluaciones grabadas de los 3 meses y entonces sobre eso le aplico la tasa del 2.4% y es lo mismo, ¿ah? Entonces, ahora, aquí viene lo que comentaba Eduardo ahorita, las excepciones. Hay excepciones, en el artículo 22 se exceptúan del pago de este impuesto qué erogaciones. Tomemos en cuenta que el artículo 22 me dice que no son base gravable, ¿qué cosas? La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, o sea, la PTU, ¿sí? La prima vacacional, las indemnizaciones por riesgos de trabajo que se concedan de acuerdo con las leyes o contratos respectivos, la pensión y jubilación en los casos de invalidez, vejez, cesantía y muerte, la indemnización por rescisión o terminación de las relaciones de trabajo. Cuando la empresa le paga al trabajador alguna ayuda para gastos funerarios, tampoco integran, ¿no? También sí, tampoco integran, ¿no? Los gastos de representación y viáticos efectivamente erogados por cuentas del patrón y debidamente comprobados por el trabajador, ¿no? En los mismos términos que para deducibilidad requiere la ley del impuesto sobre la renta. Todos los pagos a trabajadores domésticos también están exceptuados. El aguinaldo, las gratificaciones que perciban los trabajadores de sus patrones durante el año de calendario, hasta el equivalente a una vez el valor diario de la UMA elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general, o sea, aguinaldo de gratificaciones hasta 30 UMAs anuales, ¿no? Los gastos de previsión social, hasta por el monto que sean considerados exentos o no gravables para efectos del impuesto sobre la renta, ¿no? También los gastos de previsión social. También se exceptúan, fíjense bien, todos los pagos que hagan las instituciones sin fines de lucro que realicen actividades deportivas, culturales o sociales o en cualquiera de sus formas, así como las que promuevan asistencia social en los términos de la ley de las instituciones de asistencia privada, ¿no? O sea, las juntas de asistencia privada. Las agrupaciones de trabajadores, las agrupaciones de profesionistas y de empresarios, los partidos, asociaciones políticas y asociaciones religiosas también están exceptuadas de pagar el impuesto sobre nóminas. No nos confundamos, ahorita veíamos conceptos que las empresas le pagan a los trabajadores que no forman parte de la base gravable. Ahora lo que estamos viendo aquí es que empresas no son contribuyentes de este impuesto, o sea, están exceptuados, ¿no? Si yo soy una institución sin fines de lucro, ¿sí?, que realizo actividades deportivas, culturales o sociales, ¿sí?, y tengo trabajadores y le pago algunas de los conceptos grabados por el impuesto sobre nóminas, de cualquier manera no soy contribuyente de este impuesto sobre nóminas, ¿no? Ahora bien, este impuesto se causará en el momento en que se realizan las erogaciones por la prestación del servicio personal subordinado y se pagará mediante declaración que debe presentarse ante la oficina recaudatoria o recaudadora correspondiente al domicilio del contribuyente o ante la oficina autorizada al efecto. Hoy la verdad es que ya se paga por internet, se paga hasta con tarjeta de crédito, es algo muy más cómodo, ¿no? El pago deberá efectuarse mediante declaración bimestral dentro de los primeros 15 días de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero.
sea, cada bimestre, el mes inmediato siguiente. Otra cosa que es importante, aquí en Sinaloa hay organismos que están autorizados para recibir estos impuestos. Por ejemplo, el Colegio de Contadores Públicos o los colegios de contadores públicos en el Estado pueden recibir este tipo de declaraciones. La Coparmex, Canaco, algunos organismos de esa índole también están autorizados para recibir este tipo de pagos, ¿no? Y fíjense bien, el pago, dice, deberá efectuarse mediante declaración bimestral dentro de los primeros 15 días de los meses marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero, por las evaluaciones que hubieran sido efectuadas durante el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto bimestre del año, según corresponde. ¿Ok? Nótese cómo la ley me dice que es el día 15, el día posterior, ¿no? O sea, la fecha más larga que tengo para pagar es el día 15. Sin embargo, hay un acuerdo que se firmó, que se publicó hace bastante tiempo, donde nos dan la posibilidad de que no sea el día 15, sea hasta el día 17, ¿no? Este es el acuerdo, miren, el acuerdo se publicó el miércoles 2 de abril de 1997, o sea, ya tiene bastante tiempo, ¿ah? Y este acuerdo es un acuerdo mediante el cual se amplía el plazo para que los contribuyentes obligados al pago de los impuestos estatales sobre nóminas, sobre profesiones y oficios, que en aquellos años existía un impuesto que se llamaba Impuesto a las Profesiones y Oficios, y servicios de hospedajes, lo hagan a más tardar el día 17 de cada mes. O sea, en lugar del día 15, sea el día 17. O al día hábil siguiente, ¿sí? En caso de que el día 17 sea un día inhábil, ¿no? Y se prorroga también el plazo cuando sea viernes el último día para presentar la declaración prospectiva. O sea, si el día 17 es viernes, entonces puedo yo pagar hasta el día 20, ¿no? Que es lunes 20, ¿no? Entonces, este es un acuerdo que me amplía las fechas que me da la ley en su texto normal, ¿no? Entonces, es día 17, si es inhábil, pues el siguiente día hábil, y si el día de vencimiento es viernes, entonces hasta el lunes se puede presentar, ¿no? Algo importante, aquellos contribuyentes cuyas erogaciones mensuales por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado no exceda el importe del equivalente a 10 veces el valor diario de la UMA elevado a 30 días, o sea, entonces estos pequeños contribuyentes de impuestos sobre nómina, entonces ellos pueden efectuar el pago mediante declaración trimestral, o sea, no bimestral, sino trimestral. Y obviamente, dentro de los primeros 15 días, que también le aplica lo del día 17 o lo del viernes, también le aplica a ellos, ¿sí? En los meses de abril, julio, octubre y enero, por las erogaciones que hubieran hecho en el primero, segundo, tercer y cuarto trimestre de cada año, según correspondan, ¿no? Entonces, hay una posibilidad para los contribuyentes de impuestos sobre nóminas pequeñitos, que en lugar de que estén haciendo el pago bimestral, lo puedan hacer trimestral. Esto es opción. Si quieren, lo hacemos, y si no, no. Yo, por ejemplo, siempre he dicho, no, mejor todos bimestrales, porque así sabemos que en los meses de marzo, en los meses de mayo, voy a presentar declaraciones de impuestos sobre nóminas. De la otra manera, tenemos unos en un mes, otros en otro mes, otros así, y se nos hace más relajo, ¿no? Entonces, pero ahí están las posibilidades, ¿no? Por obligación, bimestral. Como opción, trimestral para ciertos contribuyentes. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones como contribuyente de este impuesto? ¿Sí? Son obligaciones que nos dice el artículo 21 las siguientes, ¿no? Primero, solicitar la inscripción ante la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería, o sea, ante el símil de la Secretaría de Hacienda, pero del Estado, ¿no? Presentar las declaraciones correspondientes aún cuando no se hubieran efectuado erogaciones grabadas. Es decir, si yo estoy registrado ante la autoridad, pero en ese periodo no hice pagos por concepto de salarios, entonces tengo que presentar la declaración aunque sea en ceros, ¿no? Proporcionar los documentos e informes que le soliciten las autoridades fiscales en relación con este impuesto,
dentro de los plazos y en los lugares señalados para tal efecto. El gobierno del estado de Sinaloa recurrentemente nos está haciendo revisiones del impuesto sobre nóminas, ¿no? Igual que nos hace revisiones del impuesto, por ejemplo, sobre hospedaje, ¿sí? O sobre el impuesto predial también, que son conceptos que recauda el Estado. Entonces, obviamente, ¿tenemos auditorías de este impuesto? Sí, por supuesto que tenemos auditorías de este impuesto también, ¿no? Ahora, algo que es sumamente importante por la zona Sinaloa, pues en Sinaloa, obviamente una actividad muy, muy importante en Sinaloa, de hecho la principal, es todo lo agrícola, ¿sí? Entonces, el impuesto sobre nóminas en el sector agrícola tiene un tratamiento diferente, ¿sí? Y es opcional. O sea, yo puedo pagar el impuesto sobre nóminas en base a lo que ya vimos anteriormente, pero este es un tratamiento especial que tiene el sector agrícola. Este nace de un convenio que se firmó entre el gobierno del estado de Sinaloa y la CADES, la Confederación de Asociaciones Agrícolas del estado de Sinaloa, ¿sí? Entonces, este convenio me sitúa la forma general del pago que ya vimos anteriormente y me da una forma diferente de pagar el impuesto sobre nóminas para todos los pagos que yo le haga a mis trabajadores eventuales del campo. Ojo con esto porque es importante. Esto que vamos a ver únicamente aplica para los pagos a los trabajadores eventuales del campo. Si yo del sector agrícola tengo trabajadores normales, administrativos o fijos, ¿sí? Eso lo voy a pagar conforme ya lo vimos, ¿no? Pero estos tienen un tratamiento especial, ¿no? Entonces, fíjense bien, ese convenio habla de un registro, ¿sí? Pero un registro ante la CADES, o sea, el agricultor tiene que ir a la asociación de agricultores al que pertenece. Acuérdense que la CADES está conformada por todas las asociaciones agrícolas del estado de Sinaloa. Entonces tiene que ir ahí y pedir una constancia de inscripción que esté firmada y certificada de que son socios de esa asociación de agricultores. Fíjense cómo también la CADES deberá enviar al gobierno del estado semestralmente en los meses de junio y diciembre los movimientos de altas y bajas de los agricultores que podrán pagar el impuesto sobre este convenio, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? También, para el pago, los agricultores deberán primero presentar en la asociación a la que corresponda el formato que se llama Declaración de Cultivos para el pago del impuesto estatal sobre nómina por trabajadores estacionales del campo, ¿sí? Y se le deberá adjuntar se le dará a contar los permisos de agua, los permisos de siembra, expedidos por el Patronato de Sanidad Vegetal o por quien corresponda, ¿no? Y en el caso de que sean cultivos perennes, o sea, que no tengan que estar haciendo permisos de siembra cada ciclo, entonces hay un formato SB01 que es el de una información de cultivos perennes, ¿no? Que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, las asociaciones agrícolas certificarán con su firma y sello el formato de la CADES, ¿no? O sea, toda esta información está en el convenio. Les voy a decir algo. En la práctica uno paga con el formato, llegas pues a la oficina recaudadora correspondiente, ¿sí? Y ahí pagas todo, pues, o sea, muchas veces este procedimiento no se sigue, pues. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Seguirlo, ¿no? O sea, ir a la asociación de agricultores, que nos sellen, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero pues en la práctica a veces no se hace, ¿no? El importe del impuesto podrá liquidarse en una sola exhibición. Ojo con esto porque también es importante, esto sí se hace, ¿no? El importe del impuesto podrá liquidarse en una sola exhibición dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha del pago de la cuota de agua en el módulo herrero que le corresponda o de haber obtenido el permiso de siembra en el Patronato de Sanidad Vegetal correspondiente a su jurisdicción. Y en el caso de cultivos perennes, o los frutales, o los que son de largo vida de ciclo, el plazo contará a partir de la obtención del aviso de inicio de funcionamiento, que es el formato SB01.
otorgado por el jefe de distrito de Zagarpa que le corresponde. Pero fíjense bien, ¿cómo funciona esto? Esto funciona, ahorita lo vamos a ver, pero a través de decir, ¿qué sembraste? No, pues sembré maíz. El convenio me dice, si tú siembras maíz, tú ocupas tantos jornales. Esos jornales se multiplican por un factor y esa es mi base gravable, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y fíjense cómo yo puedo pagar el impuesto sobre nóminas de todo mi ciclo agrícola, no por bimestre y por trimestre, sino una sola vez. Una sola vez, 15 días hábiles posteriores a la fecha en que yo pago el agua o que yo tengo el permiso de siembra. Y me olvido de todo lo demás, ¿no? O sea, ahora bien, en el punto 6 del convenio me abren una posibilidad. La posibilidad es de poder liquidar el impuesto de manera diferida. O sea, acuérdense que aquí estamos hablando del impuesto sobre nómina de todo el ciclo agrícola, ¿no? De todo el ciclo agrícola, pagando como un anticipo del 34%, que lo debo pagar dentro de los 15 días hábiles posteriores a haber pagado el agua o el permiso de siembra, ¿sí? Y el resto se repartirá en proporcionales iguales del 33% cada una, debiéndolo solventar dentro de los 2 bimestres posteriores al primer anticipo, para que el impuesto quede liquidado en su totalidad, ¿no? Entonces, una opción es pago todo el impuesto dentro de los 15 días siguientes. La otra opción es, dentro de los 15 días siguientes pago un 34%, en el siguiente bimestre un 33%, en el siguiente bimestre otro 33%, y ya cumplir con todo el pago, ¿no? Fíjense bien, ¿cómo se paga? O sea, aquí es donde tenemos que ver un ejemplo. Lo primero es calcular la base. La base del impuesto es de la siguiente manera. Se multiplican los jornales por hectárea de acuerdo al cultivo por el número de hectáreas y por la 1 veces la UMA, ¿sí? 1.1 veces la UMA, ¿sí? Por ejemplo, si sembramos 50 hectáreas de maíz, el convenio me dice, dependiendo de qué sembré, cuántos jornales le voy a aplicar a ese cultivo. En el caso de maíz, el convenio me dice que son 9.04 jornales por hectárea. Entonces yo agarro los 9.04 jornales por hectárea por las 50 hectáreas, por 88.66, que es el resultado de multiplicar la UMA por 1.1, ¿sí? Y me da 40.074.32. Y el impuesto a pagar se calculará tomando la base por el 3%. ¿Ok? Fíjense cómo es relativamente sencillo. 40.074 por el 3% y ese es el impuesto sobre nómina que pagaría. Si nosotros nos vamos a lo que es conveniente, por supuesto que es mucho más conveniente pagar el impuesto sobre nómina por mis jornaleros o por mis trabajadores eventuales del campo bajo el convenio y no conforme a ley, ¿no? Porque me hace pagar mucho menos a través del convenio, ¿no? Y este es el formato, esta es la declaración que debe de firmar la CADES o la Asociación de Agricultores a la que pertenecemos. Fíjense cómo aquí me dice el cultivo, me dice las hectáreas sembradas, me dice los jornales por hectárea, o sea, dependiendo del cultivo, me dice cuántos jornales necesitamos, por el 1.1 veces la UMA, ¿sí? Aquí tengo que poner el recibo del agua o el permiso de siembra. Aquí voy a poner el total de jornales por todos los montos y voy a llegar por el 3% y voy a llegar al impuesto de todo el periodo, de todo el ciclo, acuérdense, ¿sí? Y aquí está la opción de poder pagar un 34% 15 días después, un 33% en el siguiente bimestre y un 33% en el siguiente bimestre, ¿no? Este es el impuesto sobre nómina agrícola en el estado de Sinaloa. Fíjense cómo esto lo sacamos también de una información de la página oficial de aquí de Sinaloa, donde ahí están los montos recaudados por impuestos sobre nómina en Sinaloa, ¿sí? En 2010 fueron 456 millones de pesos, 2011 502, 2012 587, 2013 509, bajó, ¿sí? En 2014 551, 2015 573, 2016 632 y 2017
En el presupuesto de ingresos de 2017 se esperaba recaudar 650 millones de pesos de este impuesto sobre nómina, ¿no? Ok, hasta ahí vemos lo que es el impuesto sobre nómina en Sinaloa. Ahora vamos a ver en Sonora qué tratamiento tiene. En Sonora, pues empezamos con que en Sonora no se llama impuesto sobre nómina, se llama impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal o el ISRT, perdón. El fundamento lo encontramos en la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, en su título segundo, capítulo sexto, sección primera, que habla del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado, ¿no? ¿Quiénes son objeto del impuesto? Es objeto de este impuesto, en el artículo 213 me dice que es objeto de este impuesto la realización de pagos de dinero en especie por concepto de remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección o dependencia de un patrón, así como las remuneraciones por honorarios a personas que presten servicios a un prestatario, en el supuesto en que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último o independientemente del lugar en que se preste. Este fue un cambio importante que hubo en Sonora hace, no me acuerdo si en el 17 o en el 16, ¿sí? Pero este es un cambio muy importante que hubo en Sonora, ¿no? Entonces, porque aquí pareciera que también están grabando a las erogaciones que se paguen, aunque no haya dependencia de un patrón. Porque fíjense cómo aquí nos dice, bajo la dirección o dependencia de un patrón. Luego viene una coma y dice, así como las remuneraciones por honorarios a personas que presten servicios a un prestatario, en el supuesto en que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último, o independientemente del lugar en que se presten. Pareciera que dicen, bueno, voy a exceptuar, pero no, mejor no, a todos. O sea, pareciera que solamente cuando se presten honorarios en las instalaciones del que está pagando. Pero luego se arrepienten y dicen, o independientemente del lugar en que se preste. Pero esto es algo muy controvertido que tenemos ahí en Sonora. No sé si alguien de Sonora quisiera apoyarme ahí diciendo algún comentario al respecto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la base para determinar el impuesto? La base de este impuesto es el monto total de los pagos realizados en dinero o en especie por concepto de las remuneraciones a que se refiere el artículo 213, o sea, todas las remuneraciones estas, ¿no? Ahorita vamos a ver algo más. La tasa del impuesto que se aplicará sobre el monto total de las remuneraciones en dinero o en especie pagadas en un mes o parte de él será del 2%. O sea, en Sonora es el 2%. En Sonora no hay una tarifa. Es un porcentaje fijo, 2%. Cuando el pago por concepto de remuneraciones en dinero en especie se realice por contribuyentes dedicados a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas, acuícolas o pesca, entonces la tasa es del 1%. Fíjense cómo si los pagos vienen por actividades agropecuarias, entonces la tasa no es del 2, es del 1. Y siempre y cuando los productos no hayan sido objeto de transformación industrial. ¿Ok? Ahora, estos agropecuarios que realicen las actividades previstas en el párrafo anterior no podrán acumular estímulos o beneficios de esta ley o de otras leyes afines. Pues, o sea, tienen este beneficio, pero ya no le puedo dar más beneficios, ¿no? ¿Sí? Fíjense cuáles son los casos de excepción que me maneja el Estado de Sonora. No causan este impuesto los pagos que realicen por concepto de todas las contraprestaciones a que se refiere el artículo 213, o sea, todas las erogaciones por pago de sueldos, salarios u honorarios, ¿sí? Pero que sean cubiertas por el Estado de Sonora y los municipios de Sonora, ¿sí? Quiere decir que el Estado y los municipios no son contribuyentes de este impuesto, ¿no? Tratándose de organismos descentralizados del Estado de Sonora y de los municipios del Estado, solo estarán exentos cuando realizan actividades con fines no lucrativos. ¿Quiénes pueden ser? Por ejemplo, los organismos operadores de agua, no sé si la Universidad de Sonora, ¿sí? Entonces, ellos tampoco están obligados al pago de impuestos, ¿no? Todas las contraprestaciones cubiertas por instituciones y asociaciones con fines no lucrativos que promuevan o realicen asistencia social en cualquiera de sus formas, así como las que llevan a cabo gratuitamente actividades sociales, deportivas y culturales. Fíjense cómo también es algo muy parecido a lo que vimos ahorita en Sinaloa, ¿no? Todas las contraprestaciones cubiertas por contribuyentes que tengan contratados un máximo de 20 trabajadores, ojo porque esta es una exención de pago, ¿sí?
Fíjense cómo nos dice. Todas las contraprestaciones cubiertas por contribuyentes que tengan contratado un máximo de 20 trabajadores, o sea, si yo soy un patrón que no tiene más de 20 trabajadores, a ese patrón se le va a exentar de la base de este impuesto un monto equivalente a la UMA elevada al mes por cada trabajador hasta un máximo de 6 trabajadores. O sea, sé que 6 veces la UMA mensual le voy a descontar a la base y sobre la diferencia voy a pagar, ¿ok? A cual no se le podrá acumular estímulos sobre el beneficio de otras leyes afines. Por el excedente de los 6 UMAs mensuales, ¿okay? Se pagará el impuesto en los términos del 216 de este capítulo. Para acogerse a este beneficio, se deberá considerar la suma total de empleados contratados en cada una de las sucursales en caso de que los hubiera. Pues, o sea, yo como patrón, independientemente de las sucursales que tenga, que no debo de tener más de 20 trabajadores. Entonces, tengo una exención de 6 UMAs, de hasta 6 UMAs, no confundamos, ¿no? Porque es de hasta 6 UMAs, ¿sí? Mensuales. Si yo tengo 5 trabajadores, entonces estoy totalmente exento, ¿no? Porque voy a tener una exención de 5, bueno, dependiendo, ¿no? Porque son de 5 UMAs mensuales, por el excedente tendré que pagar, ¿no? Las contraprestaciones pagadas a personas con discapacidad también están exceptuadas del pago del impuesto sobre nóminas. Las aportaciones al sistema de ahorro para el retiro, al Infonavit, todos estos, pues también, ¿no? O sea, están exceptuados. Cuando hay apoyo para gastos funerarios están exceptuados. Las becas educacionales en favor de trabajadores y sus hijos, siempre y cuando sean instituciones con reconocimiento de validez oficial. Las primas de seguro de gastos médicos están exceptuadas. Las aportaciones del patrón a los fondos de ahorros, siempre y cuando se cumpla como el impuesto sobre la renta también, una cantidad de vuelta aportada por el trabajador y se retira una sola vez al año. Los pagos que resulten del subsidio para el empleo de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta. Fíjense bien, también hay una exención importante aquí. Al patrón que contrate a algún trabajador de recién ingreso para ocupar algún puesto de nueva creación, sin que pueda recibir este beneficio alguna entidad o dependencia pública, siendo aplicable únicamente respecto de trabajadores que perciban diariamente hasta 6 UMAs, ¿sí? Hasta 6 UMAs mensuales, ¿sí? Para los efectos de la presente, o sea, va a estar exceptuado lo que le pagues a un trabajador de recién ingreso, ¿sí? Para un puesto de nueva creación. Ojo, porque son 2 requisitos. Un nuevo trabajador a un puesto de nueva creación, ¿sí? Y siempre y cuando ese trabajador gane menos de 6 veces la UMA, ¿sí? Entonces estará exceptuado. Ahora, también me define las características. Ese trabajador debe tener entre 18 y 29 años de edad y que no hayan causado previamente alta ante el IMSS o cualquier otro instituto, o sea, el ISSSTE o no sé, ¿no? Y que hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que señala la Ley Federal del Trabajo, así como también la autorización de sus padres o tutores a que se refiere el artículo 23, si es menor, ¿no? O sea, entonces, fíjense cómo me da ciertas características, tener entre 18 y 29 años de edad y que sea la primera vez que se va a afiliar al IMSS o al ISSSTE, ¿sí? Además, ser recién egresado de una universidad, tecnológico, colegio, bachilleres o otro centro de preparación académica y que no haya cotizado previamente ante el IMSS o ISSSTE, ¿no? Ahora, si soy mayor, o sea, si cuento con 40 años ya cumplidos, haber estado registrado como trabajador en el IMSS o cualquier otro organismo, ¿sí? Y que pueda acreditar que perdió su empleo dentro de los 6 meses anteriores a su nueva contratación, ¿sí? O tener alguna discapacidad. Entonces, todos estos requisitos son necesarios para poder aspirar a la exención de ese nuevo trabajador en un nuevo puesto. Entonces, la verdad es que es algo muy subjetivo. ¿Cómo generar o cómo poder comprobar que es un nuevo puesto, ¿no? O sea, realmente es un tanto cuanto complicado. Todo el tiempo extra
También está exceptuado del impuesto sobre nómina siempre y cuando cumplamos con los requisitos que nos dice la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? O sea, los términos de las exenciones y los topes que marca esa ley, ¿no? Ahora, este impuesto se causará en el momento en que se realizan las erogaciones por la prestación del servicio personal subordinado y se pagará mediante declaración mensual. Nótese que aquí es mensual, dentro de los primeros 20 días del mes siguiente al que se causó, ante la oficina recaudadora o institución autorizada para tal efecto. Entonces, aquí es mensual y antes del día 20. Ahora, los contribuyentes que tributan en los términos de la sección 2 del capítulo 2 del título 4, o sea, los RIF, podrán optar por pagar este impuesto mediante declaración bimestral dentro de los 20 días siguientes al bimestre. Entonces, los RIF pueden ser bimestrales. También los contribuyentes dedicados a las actividades agropecuarias podrán efectuar el pago del impuesto dentro de los 20 días inmediatos posteriores al término de sus respectivos ciclos productivos, tratándose de trabajadores contratados por tiempo determinado, siempre que los productos no hayan sido objeto de transformación industrial. ¿Sí? O sea, pueden optar también por pagar una sola vez, no cada mes, pues, sino una sola vez dentro de los 20 días siguientes a que se termina el ciclo, pero para eso tienen que pedir autorización, ¿no? Ahora bien, cuando los contribuyentes realicen el pago del impuesto con motivo de una auditoría o de requerimientos de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales o en forma espontánea en una sola exhibición fuera de los plazos señalados, podrán efectuar el pago del impuesto mediante la presentación de declaraciones periódicas hasta de 12 meses y de anexo que contenga el monto de las remuneraciones pagadas por el contribuyente en cada uno de los meses, ¿no? O sea, cómo llegué a la base grabable, pero va a ser una sola declaración de todo el año, pues, ¿sí? Aquí otra de las cosas importantes es que yo tengo una base de impuestos sobre nómina en Sonora. Sobre esa base tengo el 2% del impuesto, pero sobre ese impuesto empiezan a hacerme otros cargos, como por ejemplo, el impuesto para el sostenimiento de las universidades de Sonora. Ese es un impuesto que pago sobre la base del impuesto del impuesto sobre nómina, sobre lo que pago del impuesto sobre nómina, más bien dicho, ¿sí? Las contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, ahí viene otra cantidad de pago. Las contribuciones para el fortalecimiento de la infraestructura educativa, viene ese cargo también. Y obviamente, como estoy pagando fuera de plazo, pues tengo que pagar recargos y en su caso multas, ¿verdad? Entonces, pero hay una posibilidad de, en lugar de estar presentando enero, febrero, marzo, abril, mayo, así, presentar una sola declaración todo el año. Pues. Ahora bien, esto también son cosas bien complicadas de poderlas ejercer, pero fíjense, los contribuyentes que en el año de calendario inmediato anterior, o sea, en el año inmediato anterior, hayan efectuado pagos mensuales, pero esos pagos no hubieran excedido de 600 pesos. O sea, el año inmediato anterior haya presentado pagos mensuales y la suma de los pagos no hubiera excedido de 600 pesos. O sea, 600 pesos anuales, ¿sí? Esos contribuyentes podrán realizar el pago del impuesto mediante la presentación de una sola declaración anual, a más tardar los 20 días del mes de febrero por el importe total del periodo de 12 meses del año que se trate. ¿Ok? Pero fíjense cómo son contribuyentes que han de tener un empleado de salario mínimo, ¿no? Porque si yo saco un salario mínimo más o menos mensual, voy a decir 9 por 3, 27, son 2.700. Por los 12 meses son alrededor de 30,000 pesos. Por el 2%, pues son los 600 pesos, pues. ¿Sí? Ahora, para ejercer esta opción, los contribuyentes deberán presentar previamente un aviso por escrito ante la Secretaría de Hacienda, manifestando que efectuarán su pago en forma anual y que presentarán una declaración complementaria en el mes de enero de cada año subsecuente en caso de que las remuneraciones hubieran excedido de los 600 pesos, ¿no? Entonces, pues ahí está una posibilidad, ¿no? Bien, y en conclusión, ¿sí? Pues sabemos que en ocasiones existen impuestos o contribuciones que nos pueden parecer ilógicos, como este. ¿Cómo es posible que tengamos que pagar un impuesto por dar trabajo?
Sin embargo, son cuestiones que deben cumplirse a pesar del descontento, ¿no? Por ahí me contaban a mí que había en los años de Porfirio Díaz y no sé quién por allá, un impuesto a las ventanas, ¿sí? Entre más ventanas tuviera la casa, más impuestos pagabas, ¿sí? Entonces, pues totalmente ilógico, ¿eh? Pero pues hubo un congreso que lo aprobó y hubo un congreso que ahí está, ¿no? Entonces, como dice aquí, es ilógico pagar un impuesto por dar trabajo, ¿sí? Pero bueno, para cumplir correctamente, es muy importante tener en cuenta y bien definidos los conceptos que gravan para este impuesto y no causarle un gravamen a un concepto que no se debe, ¿sí? Recordemos que gravar e integrar son cosas diferentes. Una es para ISR y otra es para Seguridad Social. Pero en este caso es importante revisar la ley estatal que le corresponda al contribuyente y definir si grava o no grava cierto concepto, ¿no? Entonces, muy importante ver esto, ¿no? Y cuando tengamos los pagos a los trabajadores, empezar a exceptuar qué me dice la ley que no debe de gravar, ¿no? Porque obviamente si yo meto como grabado un concepto que la ley me la excluye, pues voy a hacer pagar de más al contribuyente, ¿verdad? Si yo al contrario pongo un concepto como excluido de la base cuando debe de incluirse, pues entonces estoy incumpliendo con el pago de manera correcta, ¿verdad? Entonces ahí están los datos, ahí está la información. Terminamos 5 minutos antes, pero pues podemos tomar estos 5 minutos por si tienen alguna pregunta o por si alguien de Sonora quisiera comentar algo que no haya dicho y después bueno, Sonora, ¿no? Entonces, quedamos ahí para Pepe. Sí, buenos días. Soy Manuel de Guatabampo. ¿Qué anda, Manuel? Pepe, nada más aclarar que para efectos de poder aplicar la exención que mencionabas en el estado de Sonora, sí, hay que presentar el aviso de la agencia fiscal para que te la puedan hacer válida. Ah, ok. No solamente es lo que está estipulado en ley, sino que tienes que optar. Si no lo haces, la autoridad no te lo está haciendo válido. O sea, tengo que presentar un aviso. Así es. Muy bien. Pues ahí hay una aclaración buena. Hay que presentar un aviso, ¿no? Eso es en Sonora. Y pues por otro lado tenemos aquí una problemática en relación a lo que son los requerimientos de la autoridad. Te están estimando bases para efectos de que cumplas con la obligación del impuesto sobre nóminas, pero son bases fuera de lo real. Inclusive empresas que tienen 5 trabajadores de repente le están llegando bases de miles de pesos, pues que no son congruentes con lo que están ganando realmente. ¿Cómo determinan esa base, Manuel? No, esa base ahorita no se ha comprobado, en la experiencia que nosotros hemos tenido no se ha comprobado el origen. Lo que se ha tenido que hacer es meter un recurso para efectos de quitarle validez a lo que es el requerimiento. Sí, pero son las prácticas que nosotros pues hemos visto aquí en lo que es la autoridad estatal. Sí, la verdad que hemos tenido muchos problemas con Sonora, ¿eh? Igual con pagar la base de los agricultores con el 1% también en este punto. Pareciera que dice la autoridad, si te doy el 1%, cuando no sea a través de una auditoría, porque si es con auditoría ya no me quieren hacer válido el 1%. Pero bueno. Muchas gracias, Manuel. ¿Algo más? Sí, Pepe, una aclaración más. Sí. A pesar de que ya hace 2 o 3 años que en el caso de las percepciones que tiene las empresas, los trabajadores en el estado de Sonora, anteriormente pues quitaban lo que son las percepciones de premios por puntualidad y asistencia. Eso ya se cambió hace aproximadamente 3 años. A pesar de que ya hace algo de tiempo nos hemos encontrado con que algunas de las empresas siguen excluyendo estos conceptos cuando pues ahora sí ya son gravables, ¿no? Ya son objetos del impuesto sobre nómina.
Entonces es importante que cada una de las empresas voltee a ver eso. Muy bien, Manuel. Sí, acuérdense que hubo una reforma muy importante en el impuesto sobre nómina en Sonora, también por allá en el año 16, me parece, donde se grabó muchas cosas que antes estaban exceptuadas. Ahorita pudieron ver cómo básicamente en los nombres se graba todo, exceptuando nada más lo que vimos. Y si en las excepciones no está, es muy sencillo. Si en las excepciones no está, está grabado, ¿sí? Y entre ellos, pues los premios por asistencia, premios por puntualidad, vales de despensa, todo eso está grabado, ¿no? Entonces, hay que tomarlo mucho en cuenta. Y si queremos. Muy bien, Pepe, es todo. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Alguien más quiere comentar algo? Muy bien. Entonces, pues si no hay más, damos por terminado este cafecito y que tengan una excelente semana. Nos vemos el lunes próximo, si Dios quiere. Nosotros, Roy y yo, salimos hoy a Monterrey, Torreón, Saltillo y todo esto. Así que vamos a andar un poquito lejecitos, ¿no? Entonces, pues, saludos a todos y buena semana. Cuídense.